Ustedes. Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día, último día de abril, 30 de abril del 2025. Damos inicio a nuestra sesión 156 de lectura y estudio del libro de Urantia. Yo siempre digo, estamos leyendo la versión 2021, pero en realidad tomamos información de todas las versiones en español y también la original en inglés. Hoy día vamos a empezar un nuevo documento, el documento 88, los fetiches, los amuletos y la magia. Un documento muy interesante que nos habla de muchos datos curiosos de cómo evoluciona eh, estos cultos que dan origen posteriormente a la religión verdadera, ¿no? A la religión revelada, que es la que nosotros practicamos. Todo esto empieza en la página 697 del libro original. Bien, vamos a empezar con una pequeña oración. Amado Padre, gracias por reunirnos nuevamente. Gracias por enviarnos tu maravillosa revelación. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para poderla comprender, incorporar en nuestra mente, en nuestra vida, y así poderla transmitir y hacerla cada vez mm, más difundida, más extendida a todos nuestros hermanos, por el bien de nuestro mundo, por el bien de Urantia, y que esperamos esté en una fase de corrección, en una fase de superación de problemas, de guerras, um, y de tantas calamidades que han venido azotando este mundo durante tantos siglos. Bien, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, presente aquí entre nosotros. Amén. Ok, vamos a empezar a compartir nuestro libro. Está aquí, y la primera lectora es nuestra querida Marlene. Ok, ¿ya se ve? Ya, Ok. A ver, nos lees el párrafo, solamente tiene dos párrafos. ok. Nos lees, por favor. Documento 88. Los fetiches, los amuletos y la magia. El concepto de un espíritu que se introduce en un objeto inanimado, en un animal o en un ser humano es una creencia muy antigua y respetable que ha prevalecido desde que empezó a evolucionar la religión. Esta doctrina de la posesión por los espíritus no es ni más ni menos que el fetichismo. El salvaje no adora necesariamente al fetiche, como es lógico, adora y venera al espíritu que reside en él. Al principio se creía que el espíritu de un fetiche era el fantasma de un hombre muerto. Más tarde se supuso que en los fetiches residían espíritus superiores y así todas las ideas primitivas sobre fantasmas, almas, espíritus y posesiones diabólicas acabaron por incorporarse al culto de los fetiches. Muy bien. Ok, quiero que vean este cuadrito. Estamos viendo aquí la carátula del libro Magia Naturalis, de Giambattista della Porta. Giambattista della Porta fue un mago, un mago naturalista de la Edad Media, que gozaba de gran prestigio. En la Edad Media se reconocían dos tipos de magia, la magia espiritista y la magia espiritualista. Perdón, la magia espiritualista o espiritista y la magia naturalista. ¿Ok? La primera, la espiritista, era prohibida y perseguida por la iglesia, por la Inquisición que vino después, obviamente. Pero desde tiempo muy antiguo la iglesia se oponía a esa magia porque decía que venía del demonio. Pero habían otros magos que explicaban la razón de sus prodigios, podríamos decir, ¿no? Y le daban una explicación natural, por eso les llamaban los naturalistas. Y ellos fueron los que convirtieron la magia en ciencia, ¿no? Eh,
Muchos de estos magos naturalistas eran llamados también alquimistas, en fin, y ellos explicaban los fenómenos o trataban de explicar los fenómenos con argumentos basados en la observación empírica de las cosas reales. Y entonces esta magia que fue aceptada por la Iglesia, dio origen después al método científico, que vino muchos siglos después. Perdón, alguien está entrando, voy a ver. Ah, si alguien está en la antesala, le damos la bienvenida a Rubén, que entró justo cuando estabas leyendo. Acá hay dos personas esperando, vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal, Rubén? Bienvenido. Buenas noches a todos. Hola, gracias. Está Alfonso García y Mario Aníbal. Ok, vamos a darles la bienvenida a Alfonso y Mario Aníbal. Bienvenidos, Alfonso y Mario Aníbal. Bien. Alfonso no había entrado. Y también está entrando Renato. Vamos a darle la puerta. Bienvenidos, Alfonso, Mario y Renato. Gracias, gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, estábamos hablando de este libro, que es un, bueno, libro famoso, de la magia naturalis, que como les digo, fue el eslabón para el desarrollo posterior del método científico. Bien, ¿qué nos dice en esta pequeña introducción, ¿no? El primer párrafo de este documento empieza dándonos una definición de fetichismo, que yo creo que es un poco distinta a la que estábamos acostumbrados, porque dice en términos, bueno, en términos generales, ustedes saben, el fetichismo es el culto a los fetiches, ¿no? Y el fetichismo se define como la veneración excesiva de algo o de alguien, ¿no? Algo similar a la idolatría o a la adoración de cosas que no son Dios, obviamente, ¿no? Y si ustedes buscan en Internet, la primera definición de fetichismo que les va a salir es la definición, digamos, sexológica del fetichismo, ¿no? Se considera fetichismo sexual, ¿no? A una de las parafilias, ¿no? Las parafilias, o también llamadas perversiones sexuales o desviaciones sexuales, ¿no? Esta es una de las más frecuentes. Dicen, es la necesidad de un fetiche para lograr la excitación sexual y o el orgasmo, ¿no? Y el fetiche puede ser una ropa interior, una media, un rizo de cabello, o incluso una parte del cuerpo, ¿no? Generalmente de la mujer, ¿no? Pero acá el revelador nos habla de la idea muy antigua y respetable, dice, de que un espíritu puede ocupar objetos, animales o el mismo ser humano, ¿no? Es decir, nos está hablando de algo así como la posesión por espíritus, ¿no? Y esto se denomina fetichismo, ¿no? Ni más ni menos todavía dice. Perdón un ratito. Ya. Entonces, esto se desvía un poquito, pero todavía podemos seguir pensando en que un fetiche es algo que está ocupado por algo y tiene, por lo tanto, cierto poder, ¿no? Ah, Buenas tardes a todos y perdón por la tardanza. hola, Glorita, bienvenida. Voy a agregarte acá Gracias, en la lista de lectores. gracias. Muy bien. Bien, si alguno de los que han entrado no desea leer, me lo hace saber nomás, ¿ok? Yo tengo aquí un orden de los que han llegado. Primero ha leído Marlene, después le tocaría a Mayra, después a Anita, luego José Luis, luego Rubén, si deseas, Alfonso, si deseas, Mario, Renato y Gloria, ¿ok? Vamos a tener ese orden. Ok, seguimos hablando de estos dos pequeños párrafos que encierran bastante información. Este, Nos dicen que el salvaje no adoraba al fetiche, sino al espíritu que residía en él, ¿no? Ese espíritu podía ser el fantasma de un muerto, algo que le perteneció a ese muerto u otra cosa. También se pensó que los fetiches estaban habitados o estaban
poseídos por espíritus superiores. Y finalmente, todo lo que tenía que ver con fantasmas, almas, espíritus, posesión diabólica, acabó formando parte del culto de los fetiches, el fetichismo. ¿Ok? Y cuando un fetiche se usa como un objeto de defensa contra fantasmas o espíritus, se convierte en amuleto, como vamos a ver más adelante. Y también más adelante, creo que en la sección, al final de la sección 1 que vamos a entrar ahorita, veremos por qué en el fetichismo primitivo, mejor dicho, el fetichismo primitivo no tenía connotación sexual. ¿Okay? Esto de fetichismo actual es puramente sexual, pero en esa época no lo era así. Muy bien, pasamos entonces a la primera sección. Mayra, por favor, léenos el primer párrafo. 1. La creencia de los fetiches. El hombre primitivo tenía tendencia a convertir todo lo extraordinario en fetiche, de modo que el azar dio origen a muchos fetiches. Un hombre está enfermo, pasa algo y se cura. Ocurre lo mismo con la reputación de muchos medicamentos y métodos casuales de tratar las enfermedades. Los objetos relacionados con los sueños podían acabar convirtiéndose en fetiches. Se convirtieron en fetiches los volcanes, pero no las montañas, los cometas, pero no las estrellas. Los primeros hombres consideraban que las estrellas fugaces y los meteoritos señalaban la llegada de espíritus visitantes especiales al planeta. Muy bien, miren ustedes qué interesante. Cualquier cosa o fenómeno que estuviera fuera de lo normal se convertía en fetiche. Y pone algunos ejemplos. Alguien estaba enfermo y pasa algo, ¿no? Salió una flor, cayó granito, cayó un rayo, cualquier fenómeno coincidente y de repente sanó la persona, ¿no? O le dieron cierto brebaje, o comió cierta semilla, o le pasaron el huevo y sanó. Bien, los volcanes en erupción, los cometas, también podían ser objeto de este culto, ¿no? Las estrellas fugaces se creían que era la llegada de visitantes especiales al planeta, ¿no? O espaciales, ¿no? ¿Será cierto? Porque si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, la llegada de un serafín, están entrando y saliendo serafines por millones, pero no los vemos, ¿no? Si pudiéramos, veríamos también como una estrella fugaz, ¿no? Que escapa a gran velocidad o que entra a gran velocidad al planeta, ¿no? Bien, vamos a ver qué más nos cuentan acá. Acá hay varios fetiches que les he puesto y este de acá, que lo ven ahí con su poncho y su chullo, es muy peruano. Es un fetiche que le dicen el equeco. El equeco, seguro Anita tú lo conoces y seguro también Rubén. Es algo que todo el mundo tiene, ¿no? Sobre todo la población andina. La gente de la sierra cree mucho en el equeco, le trae suerte. ¿No? Bien, es un fetiche. Acá tienen fetiches africanos, en fin. Bien. Le toca a Anita. Los primeros fetiches fueron guijarros con marcas peculiares, y el hombre lleva buscando piedras sagradas desde entonces. Un collar de cuentas era en otro tiempo una colección de piedras sagradas, una sarta de amuletos. Muchas tribus tenían piedras fetiche, pero pocas han sobrevivido como lo han hecho la caaba y la piedra de Scone. Entre los primeros fetiches estaban también el fuego y el agua, y aún sobreviven el culto al fuego y la creencia en el agua bendita. Ok, miren ustedes, acá les he traído estas imágenes. Bien. Bien, aquí nos hablan de las piedras. Recuerdan que las piedras fueron los primeros objetos de adoración cuando vimos, ¿no? Los inicios de la adoración. Curiosamente, los collares en un principio fueron una colección de piedras sagradas, o sea, una sarta de amuletos. ¿No? Y de los amuletos trataremos más adelante, como les dije. Como ven, aquí mencionan como fetiches todas esas cosas que se convirtieron en objetos de adoración para el hombre primitivo. Lo vimos en el documento 85. ¿No? Como les digo,
los orígenes de la adoración, en donde primero mencionan las piedras, después las montañas, los volcanes, el agua, el fuego, los árboles, los ríos. Ahí hasta el mismo hombre podía ser fetiche también, ¿no? El mismo ser humano. Este revelador, otra estrella vespertina de Nevadón, sí menciona la Kaaba. Aquí tienen ustedes la Kaaba en la Meca, ¿no? Siempre me llamó la atención esto, ¿qué hay ahí adentro? Decía yo. Entonces, acá ya me faltó espacio para ponerles cómo es el planito y cómo está distribuido adentro, pero por esta esquina que ustedes ven, esta zona, se puede ver una piedra negra. O sea, la gente se acerca una vez que completa su peregrinaje a la meta, a la Meca, los musulmanes, y ven ahí una piedra negra, que se dice que es un meteorito. Bueno, entonces, ese es muy interesante. Y aquí tienen ustedes la piedra de Scone. La piedra de Scone es eh, bueno, un símbolo fetiche, obviamente, que se usa para la coronación de los reyes, sobre todo en Escocia, en la Gran Bretaña. Bueno, aquí la ven, que la esconden debajo del trono, acá. Entonces, sobre esa piedra juramentan, pues, los reyes. No sé si hasta ahora será así, pero esta es una fotografía actual y ahí está la piedra. Ustedes la ven, esa es la famosa piedra Scone, la Scone Stone, ¿ok? También he leído sobre la famosa piedra negra de los Zacatecas, ¿no? Em, ¿Qué me cuentan los mexicanos de esa piedra de Zacatecas? Porque dice que hay una leyenda en torno a ella. Yo no había escuchado, Pepe, no sé si Renato, que como piloto y que viajaba a diferentes estados de la República, sepa algo, pero Ah, yo sí. no sabía eso. Yo tampoco. Ah, mira. Bueno, entonces les voy a leer un poco de esto. Pensé que ustedes me lo podían contar, pero Yo tampoco lo sabía, Pepe, y es vivo la en piedra México. negra de los Zacatecas. Bueno, Mm. ok. Vamos a ver. Seguimos entonces. Ya. Le toca a José Luis. Los Los druidas. árboles fetiche aparecieron más tarde, pero entre algunas tribus estaba tan arraigado el culto a la naturaleza que condujo a la creencia en amuletos habitados por algún tipo de espíritu de la naturaleza. Cuando las plantas y las frutas se convertían en fetiches, eran tabú como comida. La manzana fue una de las primeras frutas que entró en esa categoría. Los pueblos levantinos no la comían jamás. Lee el Si un siguiente. animal comía carne humana, se convertía en fetiche. Así fue como el perro llegó a ser el animal sagrado de los parsis. Si el fetiche es un animal y el fantasma reside en él de forma permanente, el fetichismo puede rayar en la reencarnación. Los salvajes envidiaban a los animales en muchos aspectos. No se sentían superiores a ellos y se ponían muchas veces el nombre de su animal favorito. Ya, ok. Vamos a comentar estos dos. Bueno, los árboles fetiche aparecieron más tarde. Y todo fruto o planta fetiche nunca se comía. Ponen, por ejemplo, las manzanas fetiche de los pueblos levantinos. O sea, todo lo que es la Palestina, la isla de Chipre, toda esa zona del este del Mediterráneo, ¿no? Y seguramente de ahí viene esta leyenda de Adán y Eva, que Eva comió la manzana, ¿no? La manzana estaba prohibida por alguna razón, ¿no? Y como Eva comió la manzana, pues pecó. Y después le dio a Adán para que Adán pecara también. Y entonces ahora ya la manzana toma otra connotación, ¿verdad? Bien, pero también creían que cuando el espíritu que poseía el animal eh, residía para siempre en ese animal, entonces ya se consideraba reencarnación de ese espíritu en el animal. Bien. Los salvajes envidiaban a los animales, a quienes consideraban superiores a ellos en muchos aspectos, y es lógico pensar así, porque el perro tiene mejor olfato, el águila tiene mejor vista, un toro tiene más fuerza, en fin. A ver, ¿qué más nos siguen contando aquí? Todas estas cosas son muy pintorescas. Rubén, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor?
Alfonso García tiene una pregunta, perdón. Vamos a interrumpir la lectura. Adelante, Alfonso. Hola, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Bienvenido. Soy Alfonso García, vivo en Houston, Texas, y recién vi su invitación en otro grupo y decidí acompañarlos para saludarlos, ¿verdad? Pero según yo leí por ahí que la manzana en griego es mala. Ajá. Y mala en inglés es evil, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso dicen que el mal entró por Eva, Uh-huh. por medio de la manzana, que quiere decir mala o el mal. Uh-huh. Eso lo leí yo en una revista, pero también si lo buscan en el Google, lo pueden googlear y pueden decir la manzana en griego quiere decir mala, ¿verdad? Y si la ponemos en inglés para decir evil, ¿verdad? Entonces el mal entró por Eva. O sea, por eso le llaman la manzana. ¿Apple es evil? Apple. Bueno. Sí. Digo yo, mala en griego. Ya, bueno, seguro, qué interesante. Bueno, eso es lo que yo leí en una revista. Gracias. Por ese dato, Alfonso, muy amable. Bien, estábamos hablando acá de animales, fetiche, y ya, creo que vamos a entrar a este párrafo. Le tocaría a Rubén. ¿Puedes Ok. leer? Sí. Cuando los animales se convirtieron en fetiches, aparecieron los tabúes sobre comer carne de animal fetiche. Por su semejanza con el hombre, los simios y los monos se volvieron pronto animales fetiche. Más tarde recibieron la misma consideración las serpientes, los pájaros y los cerdos. En un momento dado fue fetiche la vaca, su leche era tabú y sus excrementos muy estimados. La serpiente fue venerada en Palestina, sobre todo por los fenicios, que junto con los judíos consideraban que era la portavoz de los espíritus malignos. Incluso muchos modernos creen en los poderes de encantamiento de los reptiles. La serpiente ha sido venerada desde Arabia, pasando por la India hasta la danza de la serpiente de los hombres rojos de la tribu Moqui. Moqui, sí. Ven, esto es también muy interesante, ¿no? No se comen los animales fetiches. Yo creo que en la India, ustedes ven, nadie come vaca, ¿no? Nadie come carne de vaca, ni creo que toman la leche por la religión hindú. Bien, entonces, eso persiste hasta ahora. Y los monos y los simios fueron fetiches por su semejanza al ser humano, dice. Luego fueron la serpiente, los pájaros, los cerdos. Luego la vaca se hizo fetiche. Los fenicios y judíos veneraron la serpiente, nos cuentan, ¿no? Pensaban que la serpiente estaba poseída por espíritus malignos. Pero también en Arabia, en la India y América, mencionan aquí las tribus Moqui. Aquí les he puesto un póster, ¿no? De los Moquis que hacen una danza de la serpiente. ¿Mm? Sí, querías agregar algo, Alfonso. Adelante. Pues lo mismo sobre la serpiente. También en una revista se estaban queriendo descifrar la palabra serafín, ¿verdad? Y entonces nomás llegaron a Serapa, Serapa, o sea, Serapa, serafín, o sea, Serapa quiere decir víbora de cabeza brillante, víbora, Serapa, Serapatutia era el que vino y convenció a Eva de que cometiera la falta, sí, ¿verdad? Yo digo que al ser traducida, la palabra esa la convirtieron en víbora, o sea, que Serapa, o sea, y yo se llamaba Serapatutia, pues le dijeron, pues es la víbora, digo yo, y como lo estoy, yo lo leí en una revista donde estaban buscando la definición de serafín, ¿verdad? Y nomás encontraron Serapa. Y también creo que no, Moisés tenía una serpiente enredada en un bastón o algo así, y también se le llama serapa, la serapa, ¿verdad? Y por eso yo creo que en la traducción
para convertirlo de un idioma a otro, pues dijeron, pues es como la manzana, que era mala, le pusieron mal. Y la serpiente, pues casi se oye igual Serapata o Serapatutia. O casi la serpiente también lleva casi las mismas letras, serpiente, y si la despezamos, será serpiente, pero algo así. Pero yo creo que, como les digo, lo leí yo en unas revistas sobre ángeles, ¿verdad? Y por eso estoy dando esa información. Ojalá y esté cerca de la realidad, ¿verdad? De la verdad. Pero se oye muy, como muy creíble, ¿verdad? Gracias. Gracias a ti, Alfonso. ¿Quisieras leer el siguiente párrafo? Oh, sí, cómo no. ¿Cuándo me toca? Ciertos días. Perdón, nada más quisiera decir algo. Entre los mayas, aquí en la península de Yucatán, la serpiente es considerada como una diosa, como un dios, como la serpiente Kukulcán. Kukulcán. Sí. Que es Kukulcán, el mismo Nezahualcóyotl de los aztecas. Y el exacto. Kukulcán de los mayas. Es el mismo. Sí. Sí, sí. Aztecas Pero y era mayas. una serpiente y es sagrado. Sí. Es Ajá. un símbolo muy sagrado entre los mayas. La serpiente puede subir o puede bajar. Y entre los hindúes también. Narayan es una serpiente y es la creadora del mundo. Que yo como lo interpreto sería una galaxia, ¿no? Que tiene forma serpentina. Claro, espiral. Espiral. Exacto. Y también dentro de nuestro cuerpo físico. También ponen una serpiente como símbolo de la medicina. Bien. Sí. También. Ok, y también Jesús un día dijo, sean astutos como las víboras, ¿no? Pero mansos como las palomas. Bien. Sí. O sea que no son tan malas esos reptiles, ofidios. Ok, a ver, seguimos con el siguiente párrafo. Adelante, Alfonso, por favor. Sí. Ciertos días, ahí comienza. Ciertos días de la semana. Ciertos días de la semana eran fetiche. Durante mucho tiempo se ha considerado el viernes como el día de la mala suerte, o sea, el viernes 13, yo creo, y el 13 como un número nefasto, ¿verdad? La consideración del 3 y del 7 como números afortunados procede de revelaciones posteriores. El número de la suerte de los hombres primitivos era el 4, porque reconocieron desde muy pronto los 4 puntos cardinales. Se consideraba que contar el ganado u otras posesiones traía mala suerte. Los antiguos se oponían siempre a los censos o a enumerar a la gente como los judíos de aquel tiempo, que no querían que Roma pasara el censo, ¿no? Para que no les gustara que los contaran. Yo digo que eso fue. ¿Sí? ¿Hasta ahí o les continúo? Hasta ahí nomás porque hay varias cosas que comentar, ¿no? Entonces, sí, está bien. Increíble, ¿no? El viernes era el día de la mala suerte. Y el 13 es el número nefasto, ¿no? Y hasta ahora, porque como les contaba la vez pasada, en este edificio no hay piso 13, ¿no? Sí. El edificio donde yo vivía antes, que había muchos orientales, ellos le tienen temor al 4. Acá dicen que el 4 resultó bueno por corresponder a los 4 puntos cardinales, pero los chinos no por nada, le corren al 4, ¿no? No había piso 4, no había piso 14, no había piso 24 ni 34. Bien. Y después nos dicen que el 3 y el 7 se consideraron afortunados, pero eso fue después. Y contar cualquier cosa de valor era de mala suerte. Si contabas tu dinero y lo ibas a perder. Si contabas tu ganado, lo ibas a perder. Y por supuesto, no contar personas. Por eso se oponían a los censos. Bien. Todo esto es muy interesante. Seguimos. Le tocaría... Los pies. Mario, ¿nos puedes leer los dos siguientes, por favor? La saliva era un fetiche desde ahí. Sí. El hombre primitivo no estableció. Ah, me parecía. El hombre primitivo. José Luis quería saber, perdona Mario, no vi la manito de José Luis.
Sí, José Luis, ¿querías decir algo? Sí, perdón la interrupción. Y como hace rato preguntaste sobre la piedra Zacatecas, me puse a buscarlo. No sé si gusten escuchar Ah, un qué poco de... bueno. A ver, es cierto entonces. Sí, ya. Dice, la piedra Zacatecas se refiere generalmente a la cantera rosa que se extrae en la región de Zacatecas, México. Esta piedra volcánica es muy distintiva por su tonalidad que varía entre los rosas pálidos y tonos más intensos. A veces son vetas de otros colores. Características principales de la cantera rosa de Zacatecas. Color principalmente rosa en diversas tonalidades. Origen es una roca ígnea volcánica. Textura puede variar, pero a menudo presenta una textura porosa. Uso ampliamente utilizada en la construcción y la ornamentación. Usos de la piedra Zacatecas, cantera rosa, construcción. Se emplea en la edificación de muros, fachadas, columnas, arcos y otros elementos estructurales y decorativos. La ciudad de Zacatecas es famosa por su arquitectura colonial construida en gran parte con esta cantera. Ornamentación. Se utiliza parte de la creación de esculturas, fuentes, molduras, marcos de ventanas y puertas y otros detalles arquitectónicos. Revestimiento. Se usa como un revestimiento en pisos y paredes, tanto en interiores como en exteriores, aportando un toque estético distintivo. Artesanía. Los artesanos locales lo trabajan para crear diversos objetos decorativos y utilitarios. Es importante mencionar que en Zacatecas también existen leyendas asociadas a ciertas piedras, como la piedra negra de la Catedral de Zacatecas o la leyenda de la mujer de piedra en un panteón local. Estas son historias particulares ligadas a formaciones rocosas específicas y no se refieren a la cantera rosa en general. Por lo tanto, cuando se habla de piedras zacatecas, lo más probable es que se esté haciendo referencia a la cantera rosa, un material de construcción y ornamento emblemático de la región. Wow, muchas gracias, José Luis. Miren, en Perú, una de las ciudades importantes de Perú, que es Arequipa, al sur de Lima, le dicen la ciudad blanca porque casi todas las construcciones están hechas con una piedra volcánica también, el volcán El Misti, que es la que domina la ciudad, la montaña que domina Arequipa, y produce una piedra muy, muy fácil de trabajar que se llama el sillar. Y la mayor parte de esa piedra es de color blanca. Por eso a Arequipa le dicen la ciudad blanca, pero también hay variedades de sillar rosa y otros colores también. ¿Mm? Es interesante cómo, dependiendo de la composición química de la lava, la piedra puede tomar diferentes tonalidades, ¿no? El sillar es una piedra muy bella y la ciudad de Arequipa también es bellísima, muy limpia. Y bueno, ojalá pudieran visitarla alguna vez. Bien, seguimos con Perdón, Sí, adelante. perdón, ¿y qué me dice de un libro que escribió JJ Benítez sobre las piedras negras, piedras de Perú que estaban por ahí en un museo, que tenían representaciones de muchas cosas ahí? Lo leí hace mucho y no me acuerdo muy bien lo que decía, pero la mencionaron bastante, Sí, ¿verdad? En un tiempo. sí, ¿Usted puede dar más información sobre eso? claro que sí, tengo el libro del doctor. Este, esas piedras de Ica, Ándale. son del desierto de Ocucaje, ahí las encontraron y se las llevaron a este doctor. Hay mucho huaquero, le dicen, ¿no? O sea, gente que va a escarba ahí en esas antiguos eh, fu- sitios funerarios, ¿no? De los incas. Sí, sí. Y encontraron estas piedras raras que tenían unos grabados. No son piedras naturales, claro, la piedra está recubierta con una sustancia, con una capa eh, también de algún material de la zona que se ha solidificado y sobre esa capa han tallado cosas, hecho dibujos, por ejemplo, han hecho dibujos de animales, de personas y también de escenas de la vida, ¿no? Se ve, por ejemplo, a un curandero
haciendo una operación quirúrgica, haciendo una trepanación en la cabeza a alguien, después se ve un parto, es decir, y así fueron encontrando, y este doctor que se llama Darkea, el doctor, este era un médico del Seguro Social de ahí, pero muy aficionado a la arqueología, y entonces esos muchachos que le traían las piedras los comisionó para que le trajeran todas las piedras que pudieran. Y se hizo él una colección inmensa de piedras, tiene varios miles de piedras, y hizo de su casa ahí en Ica un museo de estas piedras. Y en una oportunidad este escritor JJ Benítez se interesó por ir a ver estas piedras que tenían una serie de mensajes y cosas interesantísimas, ¿no? Es como una enciclopedia, como una biblioteca de conocimientos que están grabados ahí en las piedras de forma muy explícita, ¿no? Bien, y este doctor escribió un libro sobre esas piedras. Mucha gente las ha estudiado y mucha gente también las ha desprestigiado, ha dicho que han sido cosas hechas, que no son nada arqueológicas, y bueno, seguramente hay imitaciones o hay algo falso, pero yo les voy a dar la referencia del libro hay un video que es toda la... Hay varios videos de Benítez en donde él visita a este doctor, ¿no? Y, y bueno, comentan y ven y describen algunas de esas piedras con algunas escenas increíbles. Bueno, es muy interesante. En el Perú se encuentran cosas fascinantes. Bueno, continuamos con nuestro documento, si es que no hay más comentarios. A ver. No, es que hay mucho, es que me imagino que por ahí llegaron los primeros andonitas después de haber visitado las Islas de Pascua, ¿no? Yo digo que hay mucho que contar, que decir, que usted me imagino que siendo de Perú tiene conocimiento, pero eso será para otra ocasión. Pero sí, para mí sería de mucho interés que se hiciera algo, porque se supone que ahí llegaron los que dejaron la isla de Pascua y se internaron a Sudamérica, ¿verdad? Y eso fue muchos años, siglos o quizás miles de años antes de los incas, ¿ah? Porque los De incas los son incas. recientes, ¿no? Antes de los incas. Y hay muchas culturas que se llaman las culturas pre-incas, ¿no? En donde Sí. están todas estas cosas, ¿no? Bien, Oli está preguntando, adelante, Oli. Mejor dicho, está entrando. Oli, hace tiempo que no se presentaba en las sesiones. Ven, hoy día está bien concurrido. Qué bueno. Como vamos a hablar de magia, le damos la bienvenida a Oli. Oli, bienvenida. Ok. A ver, acababa de leer Alfonso o Mario, ¿no? ¿Has leído Mario? Sí, Le me habías comentado que leyera yo. El hombre primitivo no estableció un fetichismo indebido en torno al sexo y solo prestó una atención limitada a la función reproductora. El salvaje tenía una mentalidad natural ni obscena ni lasciva. La saliva era un fetiche muy potente. Se podía expulsar a los demonios de una persona escupiendo sobre él. Que un anciano o un superior le escupiera a uno era el mayor cumplido. Algunas partes del cuerpo humano se consideraban fetiches potenciales, sobre todo el pelo y las uñas. Las largas uñas que se dejaban crecer los jefes eran muy valoradas y sus recortes se convertían en poderosos fetiches. También eran fetiches las calaveras y esta creencia explica gran parte de la actividad posterior de los cazadores de cabeza. El cordón umbilical era un fetiche muy apreciado y sigue siendo en África al día de hoy.
el primer juguete de la humanidad fue un cordón umbilical conservado, engarzado con perlas según la costumbre de entonces. Fue el primer collar del hombre. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Mira, qué interesante todo esto, ¿no? El hombre primitivo no estableció fetiches sexuales porque tomaba el sexo de forma natural, como una función más. ¿M? Aún no había ni fantasía ni romanticismo en el sexo. Eso llegó, como ustedes saben, llegó con los noditas y después con la sangre adánica. Eso lo hemos visto en documentos anteriores, pero el hombre primitivo no tomaba el sexo como una función normal. Bueno, por lo tanto, el fetichismo aquí tiene que ver con todo esto que hemos leído, menos con el sexo. Bien, también hablan acá de la saliva, ¿no? Escupir saliva, dicen que era un arma poderosa contra los malos espíritus. Y también significaba una bendición. Si nos escupía un anciano o alguna persona superior a uno, uno podía sentirse bendecido por ella. Bien, el pelo, las uñas también eran fetiche. Por eso se dejaban crecer. Y cuando se cortaban, los recortes de uña eran también como amuletos, eran armas poderosas contra los espíritus. Bien. Recuerden que en el documento 86 mencionaron a los coleccionistas de cabezas. Bueno, las calaveras eran también fetiche. Y después hablan del cordón umbilical, que eran poderosos fetiches, ¿no? Les va a parecer gracioso, pero yo me acuerdo que una vez abrí un cajón, yo era niño, abrí un cajón y encontré una cosa rara. Y entonces, que estaba envuelto como una gasita, y se lo llevo a mi madre, y mi mamá me dijo, ese es tu ombligo. Y yo me quedé totalmente perplejo, ¿cómo podía ser eso mi ombligo? Yo me miré la barriga, ¿qué cosa, mi ombligo? No tenía ni idea de que existía el cordón umbilical. Entonces mi mamá guardaba los ombligos de todos nosotros. Hemos sido 5 hermanos. Bien, seguramente pensaba que, bueno, nos iba a proteger contra algún mal. Mi mamá era muy supersticiosa. Bueno, y ahora se conservan hasta las placentas. Ustedes saben, inclusive aconsejan acá que cuando nace el bebé no boten la placenta, sino que la congelen, la guarden en el freezer, ¿no? En el refrigerador. No tanto como fetiche ni como, digamos, para guardar algo, ¿no? Para recordar el día del nacimiento, sino porque de ahí se pueden extraer las llamadas células madres, ¿no? Han oído hablar de las células madres, de la terapia con células madres, ¿no? Que hay mucho en la placenta, que son células que pueden dar origen a todo un órgano. Algún día la ciencia podrá producir órganos a partir de células madres, ¿no? Todavía se está haciendo mucho trabajo en eso, pero todavía no se ha logrado, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco muchas José, personas que conservan sus placentas congeladas. Sí, dime. José, ¿me escuchas? Sí, justo, sí me escuchan, ¿no? Sí, te escucho. Sí, mi esposa justo hizo eso con mi segundo hijo, pero no tanto porque para preservar las células madre, porque para eso ya necesitas el nitrógeno, ¿no? Más frío necesitas, crionización, algo así. Pero Nitrógeno. más que todo para comerse la placenta, porque tiene bastante hierro, ¿no? Así, ¿no? Para eso, más que todo. Sí, porque cuando nace uno pierde bastante sangre, pues la madre, ¿no? Entonces, al parecer la placenta tiene bastante hierro, entonces la madre después de comerse trocito de la placenta como que recupera todo ese hierro perdido en la sangre, ¿no? Ujú. O Más que sea, todo por eso. se conserva como alimento para que la madre recupere la sangre perdida. Tiene sentido, ¿no? Ok. Claro, pero no comió tanto, comió 5 o 6 trozos nomás y ya de ahí, ¿no? Porque un sabor medio raro también. Bueno, ¿cómo será? Sabrá a rellenito, a sangrecita, ¿no? Porque la placenta es básicamente sangre. Claro, pero se lo comía congelado así y cortaba cubitos, ¿no? Así como que se lo tragaba así tipo Oh, pastilla, ¿crudo? no lo masticaba. ¿Sin cocinar? Sí, crudo, así, congelado. Oh, Sí, sí, wow. en trocitos así. No sabía eso. Ah, bueno. Si lo hubiera cocinado, tal vez le hubiera gustado. Bueno. No, te achica seguramente. No.
Bueno, pues entonces, seguimos con lo del cordón umbilical, ¿no? Que dice que que fue el primer juguete en África y también muy preciado, y de ahí hicieron el primer collar, ¿no? Lo, 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 el cordón seguramente seco, momificado, lo intercalaban con perlas y se lo ponían de adorno. ¿Mm? Mira, pues, interesante. Bueno, bueno, bueno. Ah, ya, seguimos leyendo estos dos últimos párrafos que le tocaría a Renato. ¿Quieres leer, Renato? Sí, Adelante. los niños jorobados y tullidos eran considerados como fetiches. Se creía que los lunáticos estaban afectados por la luna. Los hombres primitivos eran incapaces de distinguir entre locura y genialidad. A los idiotas o bien los mataban a golpes o bien los veneraban como personalidades fetiche. La histeria confirmó cada vez más la creencia popular en la brujería. A menudo los epilépticos eran sacerdotes y curanderos. La embriaguez se interpretaba como una forma de posesión por los espíritus. Cuando el salvaje se iba de juerga, se ponía una hoja en el pelo para indicar que no era responsable de sus actos. Los venenos y las sustancias embriagantes se convirtieron en fetiches. Se consideraba que estaban poseídos. El último también. Mucha gente consideraba a los genios como personalidades fetiche poseídas por un espíritu sabio. Esos hombres de talento aprendieron pronto a recurrir al fraude y el engaño para promover sus intereses egoístas. Se creía que un hombre fetiche era más que humano, era divino, incluso infalible. Así fue como los jefes, los reyes, los sacerdotes, los profetas y los dirigentes de la iglesia fueron acumulando un gran poder y acabaron ejerciendo una autoridad sin límites. Miren ustedes. Bien, entonces en estos últimos párrafos nos hablan pues de toda una lista de fetiches, ¿no? Incluyendo niños jorobados, malformados, retardados mentales, los desquiciados o lunáticos. La histeria se confirmó, mejor dicho, la histeria sirvió para confirmar la creencia en el daño por brujería. Los epilépticos eran sacerdotes o curanderos. La embriaguez era considerada una posesión demoníaca. Yo creo que tenían razón. ¿Cuántas cosas terribles pasan bajo el estado de embriaguez? Y toda sustancia embriagante, así como los venenos, se consideraban fetiches. Se creía que los genios eran personas fetiche poseídas por espíritus de sabios. Eran más que humanos, eran divinos, eran infalibles, lo cual fue aprovechado por muchos de ellos para conseguir que los veneraran y ellos conseguir lo que quisieran de la gente. Eso hicieron, ustedes saben, muchos reyes, también sacerdotes, profetas, jefes y dirigentes de la iglesia, acumulando un gran poder y autoridad sin límites, como ponen acá. Sí, Alfonso, querías agregar algo, adelante. Pues según creo, la infalibilidad del el Papa nunca se equivoca. Digo, esa le dan esa autoridad que es infalible, que siempre va a decir la verdad o algo así. Es lo que he escuchado últimamente ahora que falleció el Papa, ¿verdad? Pero dicen que era infalible, igual que los reyes, ¿no? Y lo que nunca he podido encontrar es por qué usaban pelucas. ¿Por qué usaban pelucas los gentes de antes? ¿Era fetiche o que no se creían mujeres o que por qué usaban las pelucas? ¿No, ¿alguien sabe la respuesta? Bueno, yo no tengo mayor información acerca de eso, ¿no? Pero de que el Papa es infalible, sí. Cuando el Papa habla de cuestiones de fe, es infalible. Eso está aceptado en la Iglesia Católica, ¿no? Donde el Papa es el jefe.
Pero el Papa sí puede equivocarse cuando habla ex cátedra, le dicen, ¿no? O sea, cuando opina sobre algo que no le compete desde el punto de vista espiritual o religioso, ¿no? Bien. Entonces, esta es una sección muy interesante. Ahora pasamos a la siguiente, la evolución del fetichismo. Y le tocaría a Glorita. Sí, dos. La evolución del fetichismo. Se suponía que los fantasmas preferían morar dentro de un objeto que les había pertenecido cuando vivían en la carne. Esta creencia explica la eficacia de muchas reliquias modernas. Los antiguos veneraban siempre los huesos de sus líderes y muchos siguen mostrando hoy en día un supersticioso respeto hacia los restos óseos de los héroes y los santos. Incluso siguen peregrinando a las tumbas de los grandes hombres. Ya, y aquí les he puesto pues esto, ¿no? Que son fetiches para mí y creo que para todos los que estamos aquí, es obvio que esto no es una astilla de la cruz de Cristo, ni es, y mucho menos la sangre de Cristo en este recipiente, ¿no? Pero esto es un gran negocio, ¿no? La gente que va a Tierra Santa piensa que ha pasado por donde caminó Jesús, o piensa que va a ver la tumba de Jesús, o la tumba de María, o qué sé yo. Entonces, y hacen mucho dinero, y eso no, ni siquiera lo administra la iglesia, está en manos de particulares. Bien. Entonces, en este párrafo que se refiere al culto de las reliquias, ¿no? Estas reliquias existen actualmente, se veneran los huesos de los santos, de los héroes y otros líderes, ¿no? Se realizan romerías y peregrinaciones a las tumbas o los templos. Entonces, esto de la veneración a las reliquias deriva de la veneración a los fetiches. Seguimos. Oli, ¿tú deseas leer? No sé si está ahí. Hola. No, ahora no. Tengo lejano a mí el libro. Así Ok. que me tienes que decir después cuál libro están leyendo también. No Gracias. no te preocupes. Un Va, gusto saludarte, José. sí, bienvenida. Qué gusto que estés acá presente hoy. Gracias. Bien. A ver, Marle, léete los dos siguientes. La creencia en las reliquias es producto del antiguo culto a los fetiches. Las reliquias de las religiones modernas representan un intento de racionalizar los fetiches del salvaje y elevarlos a un lugar digno y respetable dentro de los sistemas religiosos modernos. Se considera paganismo, creer en la magia y los fetiches. En cambio, las reliquias y los milagros están bien vistos. El hogar, la chimenea, adquirió cierto carácter de fetiche y se convirtió en un lugar sagrado. Los santuarios y los templos fueron al principio lugares fetiches porque en ellos se enterraba a los muertos. Moisés elevó de categoría la cabaña fetiche de los hebreos al convertirla en el lugar donde se alojaba un superfetiche, el concepto que existía entonces de la ley de Dios. Pero los israelitas no abandonaron nunca la peculiar creencia cananea en los altares de piedra, entre comillas, y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Dios, cierra comillas. Creían verdaderamente que el espíritu de su Dios moraba en esos altares de piedra que eran en realidad fetiches. Fetiches. Bien. Entonces, pues, lo que se llama reliquia es un fetiche, pero es algo más digno, más respetable, ¿no? Luego nos hablan de lugares, el hogar. El hogar viene a ser la chimenea, ¿no? O sea, donde está el fuego. Los santuarios, los templos, la cabaña fetiche de Moisés, donde residía la ley de Dios, ¿sí? Bien, los altares de piedra de los cananeos fueron adoptados por los israelitas. Ustedes saben que la tierra prometida fue Canaán. Los israelitas vinieron después de 40 años en el desierto y entraron ahí a matar y a ocupar esa tierra, ¿no? Pero quedaron algunos cananeos que mantuvieron sus costumbres y también
los israelitas adoptaron esas costumbres, esto de la piedra del altar, el ara del altar, en donde creían que moraba el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, una piedra fetiche, nos dice el revelador. Seguimos, Mayra, por favor. Los dos siguientes. Las primeras imágenes se fabricaron para conservar el aspecto y la memoria de los muertos ilustres. Eran en realidad monumentos. Los ídolos fueron un refinamiento del fetichismo. Los primitivos creían que una ceremonia de consagración hacía que el espíritu se introdujera en la imagen. Del mismo modo, ciertos objetos se convertían en amuletos cuando se bendecían. Cuando Moisés señaló el segundo mandamiento al antiguo código moral de Dalmatia, intentaba controlar la adoración a los fetiches entre los hebreos. Les ordenó cuidadosamente que no fabricaran ningún tipo de imagen que se pudiera consagrar como fetiche y lo dejó muy claro. No haréis imágenes tallados, ni ningún retrato de nada que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas de la tierra. Este mandamiento contribuyó mucho a retrasar el arte entre los judíos, pero redujo efectivamente el culto a los fetiches. Moisés era demasiado sabio para intentar abolir repentinamente los fetiches de antaño y por eso consintió que se colocaran ciertas reliquias junto a la ley de esa combinación de altar de guerra y santuario religioso que era el arca. El arca. Miren ustedes. Entonces, nos cuentan aquí cómo las imágenes de los muertos ilustres dieron origen a los monumentos, ¿no? Los ídolos fueron un refinamiento del fetichismo. Se idearon las ceremonias de consagración y la bendición de objetos para convertirlos en amuletos. Y después nos hablan de Moisés, que trató de reducir el fetichismo que había entre los judíos, prohibiéndoles la elaboración de cualquier tipo de imagen, pero al mismo tiempo retrasó la expresión artística de ese pueblo, ¿no? Impidió el disfrute de la belleza que sí tenían los griegos, y así como el progreso de la adoración, nos dice el revelador. Bien. ¿Qué más? Seguimos, Anita. Las palabras. Las palabras acabaron por convertirse en fetiches, sobre todo las consideradas como palabras de Dios. Y así, los libros sagrados de muchas religiones se han convertido en prisiones fetichistas que encarcelan la imaginación espiritual del hombre. El propio esfuerzo de Moisés contra el fetichismo se convirtió en un fetiche supremo. Su mandamiento se utilizó más tarde para anquilosar el arte y retrasar la adoración y el disfrute de lo bello. Miren ustedes. Aquí hablan de las palabras. Las palabras terminaron convirtiéndose en fetiches, como la palabra de Dios, entre comillas, ¿no? La palabra fetiche alcanzó tal autoridad que daba miedo. Los fetiches doctrinales conducen a la intolerancia, al fanatismo, a la superstición, a la intransigencia y las crueldades más atroces, nos dice acá más adelante el revelador. Y entonces acá tienen ustedes los libros sagrados. Por eso a esas religiones le dicen religiones del libro, porque todo está en el libro. O sea, en el libro, como vamos a leer adelante, no solo se cree lo que está en el libro, ¿no? Sino que se considera que todo lo que es verdad está contenido en el libro, ¿no? Y que todas las verdades están contenidas en el libro. Bueno, vamos a leer este párrafo que es muy interesante y que sigue vigente. Esto es muy actual. Me toca, Pepe. Adelante, José Luis. En tiempos pasados, la autoridad de la palabra fetiche era una doctrina que inspiraba miedo. Era el más terrible de todos los tiranos que esclavizan a los hombres.
Un fetiche doctrinal conducirá al hombre mortal a arrojarse a las garras de la intolerancia, el fanatismo, la superstición, la intransigencia y las crueldades bárbaras más atroces. El respeto moderno por la sabiduría y la verdad no es más que una huida reciente desde la tendencia a fabricar fetiches hacia niveles superiores de pensamiento y razonamiento. En cuanto a las recopilaciones de escritos fetiche que diversas personas religiosas consideran como libros sagrados, no solo se cree que lo que está en el libro es verdad, sino que también que todas las verdades están contenidas en el libro. Si da la casualidad que de uno de esos libros sagrados afirma que el planeta es plano, muchas generaciones de hombres y mujeres, por lo demás sensatos, se negarán a aceptar las pruebas concluyentes de que el planeta es redondo. Bien, y esto pasó en la época de Galileo, en la época de Kepler, lo que la iglesia decía, basado en estas escrituras sagradas, ¿no? Era la verdad absoluta y no se permitía que alguien dijera lo contrario, ¿no? Bien, se han superado todas esas intransigencias, pero todavía existen. Seguimos. Rubén, por favor, ¿nos puedes leer los dos siguientes párrafos? La costumbre de abrir uno de esos libros sagrados y leer un pasaje al azar cuya interpretación pudiera condicionar importantes decisiones o proyectos de vida no es ni más ni menos que puro fetichismo. Prestar juramento sobre un libro sagrado o jurar por algún objeto de veneración suprema es una forma de fetichismo refinado. Sin embargo, supone un progreso evolutivo real haber avanzado desde el miedo fetichista a los recortes de uñas de un jefe salvaje hasta la adoración a una espléndida colección de cartas, leyes, leyendas, alegorías, mitos, poemas y crónicas que reflejan al fin y al cabo la sabiduría moral cribada de muchos siglos, al menos hasta el momento de su recopilación como libro sagrado. Para convertirse en fetiches, las palabras tenían que ser consideradas como inspiradas. Invocar escritos supuestamente inspirados por la divinidad condujo directamente a establecer la autoridad de la Iglesia, mientras que la evolución de las formas civiles cristalizó en la autoridad del Estado. Sí. Miren ustedes, no hay peor cosa que los escritos fetiche de los libros sagrados. Por eso siempre decimos que el libro de Urantia no es un libro sagrado. Condicionar tu vida a lo que diga un libro es puro fetichismo. Jurar sobre ese libro o algún objeto de veneración es fetichismo refinado, dice el revelador. Pero obviamente es un progreso evolutivo venerar la Biblia que venerar las uñas de un jefe tribal, ¿no? En eso tiene razón. Y después nos dice, por último, que toda palabra inspirada, entre comillas, ¿no?, se convertía en fetiche y base de la autoridad de la iglesia. Los códigos civiles dieron la base a la autoridad estatal. Aquí tenemos, ahora pasamos a la sección de los tótems. Interesante todo esto, ¿no les parece? Ha leído Rubén. Alfonso, ¿nos puedes leer los dos siguientes párrafos? Sí, cómo no. 3, el totemismo. El fetichismo formó parte de todos los cultos primitivos, desde las primeras creencias en piedras sagradas, pasando por la idolatría, el canibalismo y la adoración a la naturaleza, hasta el totemismo. Siguiente. El totemismo es una combinación de prácticas sociales y religiosas. Se creyó inicialmente que al honrar al animal totémico, que era el supuesto antecesor biológico del grupo, la provisión de alimentos quedaba asegurada. Los tótems eran al mismo tiempo símbolos del grupo y de su dios. Dicho dios era el clan personificado. El totemismo
fue una fase del intento de socializar una religión que por lo demás era personal. El tótem se transformó con el tiempo en la bandera o el símbolo nacional de los diversos pueblos modernos. Muy bien. Miren ustedes, los cultos primitivos empezaron con las piedras sagradas, luego con el fetiche, luego con el ídolo, el canibalismo. No sé por qué mencionan el canibalismo, pero en fin. Y finalmente la adoración a la naturaleza, que al final terminó en el tótem o el totemismo, ¿no? El totemismo nos dicen que es social, o sea, civil y también religioso. El tótem puede ser un animal o cualquier cosa que la tribu considere como su dios protector, como vemos acá, este tótem americano o este tótem canadiense, ¿no? Y solía ser una columna de madera, generalmente colorida, ¿no? Madera tallada, con un animal o cosas representativas de esa tribu, ¿no? Y el tótem, que no era algo pues portable, se convirtió después en la bandera, que sí se podía llevar. Sí, se puede mencionar también, por ejemplo, los equipos de fútbol, de béisbol, que se ponen como los Chicago Bears o los Jaguares de Florida o de no sé dónde, Sí. pero los Seattle Seahawks, todos esos, también son fetiches, ¿verdad? Están basados en animales. Yo digo que se sigue en una manera, ¿verdad?, ficticia de que son ellos así. Sí, se ponen cuernos. Ponen cuernos y los vikingos y también todos esos, ¿verdad? Así es. Pero yo digo que es una continuación, de cierta manera, de los Persiste. fetiches de antes. Persiste hasta ahora. Así es. Gracias. Adelante le tocaría a Rubén. No, yo ya leía. A ver, Leí antes de... Sí, Alfonso antes de leer. Alfonso. Mario, ¿quieres leer el siguiente párrafo, por favor? Mario, ¿estás ahí? Estoy acá. Adelante. Dice, la bolsa El fetiche, totemismo, perdón, sí, la bolsa la bolsa fetiche, o bolsa medicinal. o bolsa medicinal, lo estoy ampliando, era un saquito que contenía un surtido acreditado, no, acreditados, digamos, de artículos impregnados por fantasmas. El curandero de antaño no permitía nunca que su bolsa, el símbolo de su poder, tocara el suelo. Los pueblos civilizados del siglo XX se aseguran de que su bandera, el emblema de la conciencia nacional, tampoco toque nunca el suelo. Miren ustedes, las banderas no deben tocar el suelo, ¿no? Eso me acuerdo que me enseñaron desde que estaba en el colegio, ¿no? Deben mantenerse en alto, deben izarse y deben flamear, ¿no? Esto de no tocar el suelo viene de esa tradición de los curanderos que no permitían que sus bolsitas fetiche, ¿no?, en las que guardaban sus pócimas o sus medicinas, ¿no?, las cuales consideraban que estaban impregnadas por los fantasmas, ¿no? Interesante esto. Sigue Renato, el siguiente párrafo, por favor. Las insignias de los cargos sacerdotales y reales se consideraron a la larga como fetiches. El fetiche del Estado Supremo ha pasado por muchas etapas de desarrollo, del clan a la tribu, del feudalismo a la soberanía, del tótem a la bandera. Los reyes fetiches han regido por derecho divino y han prevalecido otras muchas formas de gobierno. El hombre ha hecho también un fetiche de la democracia, de la exaltación y adoración de las ideas del hombre común cuando se llaman colectivamente opinión pública. La opinión aislada de un hombre no se valora gran cosa, pero cuando muchos hombres funcionan colectivamente como democracia, ese mismo juicio mediocre se tiene por árbitro
de la justicia y referente de la rectitud. Sí, este párrafo es importantísimo, miren ustedes. Así como se pasó del tótem a la bandera, ¿no? Aquí comienza mencionando las insignias de los cargos sacerdotales, las insignias reales. Luego habla del fetiche del Estado Supremo, o sea, el Estado del gobernante absoluto, ¿no? Comenzando por el jefe del clan, luego el señor feudal, luego el rey, el monarca y hasta ahora algunos presidentes, ¿no? Se creía que los reyes regían por derecho divino, o sea que eran reyes fetiche, y estos han prevalecido a otras formas de gobierno. ¿Ustedes han oído hablar decir esa frase que toda autoridad viene de Dios, por lo cual hay que respetarla? Y que Dios otorga autoridad a los hombres para que sean dirigentes. Bueno, creo que hasta esto está más adelante en este mismo libro de Urantia, en boca de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pilatos, si no fuera por mi Padre no tendrías autoridad, algo así. Bueno, no tengo la cita exacta, pero me acuerdo claramente de eso. El mismo Jesús lo reconoció cuando se lo dijo a Herodes y también a Pilatos, me parece. Bien. Pero lo más importante que dice acá el revelador es que se ha hecho fetiche de la democracia, ¿no? O sea, el gobierno de todos, aparentemente, o sea, la opinión de las mayorías, ¿no? La opinión individual o de pequeños grupos no es relevante, no tiene valor en la democracia, ¿no? Aunque sea la más sabia, la más sensata. La opinión colectiva, la llamada opinión pública, es la única que vale en la democracia, es la que prevalece, aunque sea mediocre, dice así. Y ese juicio mediocre se convierte en el referente de rectitud y árbitro de justicia. Miren ustedes. Ok. Pasamos a la magia. Le toca a Gloria, por favor. ¿Estás ahí, Glorita? Si no, quizás Gloria ha tenido que salir. No, aquí estoy, Pepito, aquí estoy. Gracias. Perdón. El hombre civilizado afronta los problemas de un entorno real a través de su ciencia. El hombre salvaje intentaba solucionar los problemas reales de un entorno ilusorio de fantasmas mediante la magia. La magia era la técnica de manipulación de un supuesto entorno de espíritus cuyas maquinaciones explicaban constantemente lo inexplicable. Era el arte de conseguir la cooperación voluntaria de los espíritus y de forzar su ayuda involuntaria mediante la utilización de fetiches o de otros espíritus más poderosos. Ok. Bien, en este primer párrafo nos explican cómo nació la magia. El hombre primitivo no había desarrollado aún el método científico, ¿no? Nos dicen para afrontar su entorno, para encontrarle una explicación, para predecir un efecto. El hombre primitivo consideraba su entorno real como producto de las maquinaciones de los espíritus, ¿no? Y la magia fue la técnica que el hombre antiguo ideó para conseguir la cooperación voluntaria o quizás forzada de los espíritus, ¿no? Eso nos dice este párrafo. A ver, lo que viene también es muy interesante. Le tocaría a mí. Sí, adelante. Gloria ha leído, Marlene. Me corresponde a mí. El objetivo de la magia, la hechicería y la necromancia era doble. Primero, conseguir una mejor visión del futuro. Segundo, influir favorablemente en el entorno. Los objetivos de la ciencia son idénticos a los de la magia. La humanidad está progresando de la magia a la ciencia, no mediante la razón y la meditación, sino más bien a través de una larga experiencia gradual y dolorosa. El hombre va caminando marcha atrás hacia la verdad. Empieza en el error, progresa en el error y alcanza finalmente el umbral de la verdad. Solo se ha puesto a mirar hacia adelante con la llegada del método científico.
pero el hombre primitivo tenía que experimentar o perecer. Miren ustedes, esto es muy importante también. La hechicería, la magia y la nigromancia es la adivinación mediante la invocación a los muertos, ¿no? Esto de la hechicería, cuyo sinónimo, bueno, la nigromancia también se considera espiritismo, ocultismo, brujería, magia negra, ¿no? Y nos hablan de los dos objetivos de la magia. ¿Cuál era? Predecir el futuro y también influir favorablemente en el entorno. Y eso es lo mismo que busca la ciencia actual, obviamente por otros métodos, ¿no? Y pasar de la magia a la ciencia ha sido una evolución lenta y dolorosa, porque el hombre va llegando a la verdad a través de errores, ¿no? O sea, el hombre aprende de sus errores y así va ascendiendo, va avanzando. Debe experimentar, fracasar y volver a experimentar y progresar de error en error. Es así como progresa la ciencia también. Muy bien. Es mi turno. Adelante, Mayra. La fascinación de las primeras supersticiones fue la madre de la curiosidad científica posterior. Había una emoción dinámica progresiva, mezcla de miedo y curiosidad, en las supersticiones primitivas. Había un poder impulsor progresivo en la magia de antaño. Aquellas supersticiones reflejaban la aparición del deseo humano de conocer y controlar el entorno planetario. Continúa, por favor. La magia adquirió un control tan fuerte sobre el salvaje porque éste no podía captar el concepto de muerte natural. La idea posterior del pecado original contribuyó mucho a debilitar el dominio de la magia sobre la raza porque explicaba la muerte natural. No era raro en su día que 10 personas inocentes fueran ejecutadas por su supuesta responsabilidad en una muerte natural. Esta fue una de las causas de que los pueblos antiguos no crecieran más rápido, y siguen ocurriendo en algunas tribus africanas. El individuo acusado solía confesarse culpable aún sabiendo que se enfrentaba a la muerte. Miren ustedes qué terrible. Las supersticiones despertaron la curiosidad científica a través de una mezcla de temor y curiosidad, ¿no? Unido a un gran deseo de conocer y obviamente controlar o dominar el entorno. Y antes del concepto de, entre comillas, pecado original, el hombre no comprendía la muerte natural, ¿no? Y la magia ejercía un fuerte poder sobre él. Ellos creían que la muerte natural era causada por alguien o por varios, ¿no? Lo cual se sigue creyendo en algunas tribus de África. Nuevamente ponen el ejemplo de África. Y muchas veces nos dicen un individuo acusado injustamente por la muerte natural de alguien se declaraba culpable, ¿no? Simplemente para evitar que también mataran a otros sospechosos, ¿no? Junto con él, que los ejecutaran junto con él. Miren ustedes, esa nobleza. Y el último párrafo se lo damos a Anita. La magia es natural para el salvaje. Cree que se puede matar realmente a un enemigo practicando hechicerías sobre recortes de su pelo o de sus uñas. Las muertes por mordedura de serpiente se atribuían a la magia del hechicero. La dificultad para combatir la magia radica en el hecho de que el miedo puede matar. Los primitivos temían tanto a la magia que ésta llegaba a matar, y esos resultados eran suficientes para confirmarlos en su creencia errónea. En caso de fracaso, había siempre alguna explicación plausible. Cuando la magia fallaba, el remedio era más magia. Bien, este párrafo es importantísimo también. Bueno, todos son importantes, pero este me llamó mucho la atención. Miren, los salvajes creían que podían matar a través de la magia, y de hecho lo hacían. Los rituales de hechicería, que incluyen, pues,
uñas o cabellos de la víctima, ¿no? Eso es lo que ustedes, no sé si han oído hablar del vudú, ¿no? De que se practica en el África y también en el Brasil, ¿no? Eh, Nos dice acá que cuando alguien moría porque lo había mordido una serpiente, no era por el veneno, sino porque había un brujo que había causado la muerte, ¿no? Eh, y esto que dice el revelador es muy cierto y poderoso. El miedo puede matar. ¿Recuerdan ustedes ese cuento zen de la peste que va a visitar un pueblo, ¿no? Y dice voy a matar a no sé cuántas personas y cuando está de regreso se encuentra nuevamente con el peregrino y le dice, tú dijiste que ibas a matar a 100 y han muerto 500. Y la peste le dice que los otros se murieron de miedo, se murieron de puro susto, ¿no? Eh, y esto de que si tú no tienes miedo, eres inmune a ese tipo de brujerías o de eh, rituales vudú, ¿no? Había un sacerdote brasileño, no me acuerdo de su nombre, pero él desafiaba a esos brujos vudú, les decía, a ver, háganme a mí el muñequito, clávenme las agujitas, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Y efectivamente no tenían poder sobre él porque él no creía en eso. Él sabía que eso era pura, bueno, simplemente no tenía miedo y al no tener miedo estaba inmune, ¿no? Entonces, y esa es la gran dificultad para combatir la magia y los hechiceros, el miedo de la gente hacia la magia y la hechicería porque cree en eso. Eh, y finalmente nos dice que si una fórmula mágica no lograba su objetivo, cualquier explicación o pretexto era válido, ¿no? Que diera el brujo o el mago, ¿no? Y la solución era siempre continuar haciendo más magia. Sí, Alfonso. Pues aquí también cerquita en Luisiana, en Nueva Orleans, todavía existen muchas tendencias hacia eso, hacia la magia, hacia el vudú, todo eso. Y yo digo que las personas que buscan utilizar esas cosas es porque creen en eso, porque su miedo o su creencia dice que con eso que hagan va a hacer o lo que ellas, el deseo que ellos tengan, ¿verdad? De hacer en contra de una persona o de su trabajo, de su vida, de su salud, ¿verdad? Pero sí sigue existiendo. Tiene que, si hay personas, aquí existe mucho, se anuncian en cualquier cuadra, te dicen trabajos espirituales y que trabajos de magia y algo que vuelva a tu novio, algo que te dejó y que, o sea, son cosas así, pero eso es un mercado que existe y hay gente que cree en eso, pero pues, no sé, todavía están en boga todo eso. Nomás quería mencionar eso. Sí, muchísima gente sigue creyendo en eso y va a brujas, va a divinos y también se hacen rituales y curaciones mágicas. Sigue existiendo eso. Muy fuerte, sobre todo en los pueblos latinoamericanos. Bien, creo que está entrando Octavio Siller, le damos bienvenida. Octavio, bienvenido como siempre. Ujú. Ok. Me toca, Pepe. Seguimos entonces con la siguiente sección. Ojalá terminemos. Este documento solo tiene 6 secciones. Quizás en el tiempo que nos queda podamos terminarlo. Adelante. 5. Los amuletos mágicos. Puesto que todo lo relacionado con el cuerpo se podía convertir en fetiche, la magia más primitiva utilizó mucho el pelo y las uñas. El secreto que acompaña a todo lo que el cuerpo elimina nació del miedo a que un enemigo pudiera apoderarse de algo proveniente del cuerpo y emplearlo en magia perjudicial. Por eso se enterraban cuidadosamente todos los excrementos del cuerpo. Se evitaba escupir en público por miedo a que la saliva fuera utilizada para hacer magia dañina. La saliva se tapaba siempre, incluso los restos de comida, la ropa y los adornos se podían convertir en instrumentos de magia. El salvaje no dejaba nunca restos de su comida en la mesa, y todo esto
se hacía por miedo correcto, Sí, a que los enemigos utilizaran estas cosas en ritos mágicos, no porque se apreciara el valor higiénico de estas costumbres. sí, efectivamente. Entonces, miren ustedes, los antiguos se esmeraban en limpiar y eliminar cualquier objeto o secreción corporal, como la saliva, las excretas, ¿no? No tanto por higiene, sino por el temor a que fuesen utilizados por sus enemigos para rituales de daño o hechicería, ¿no? Desde que la magia utilizó pelos y uñas de alguien para hacer los ritos mágicos, todo lo que alguna vez hubiera pertenecido o entrado en contacto con la víctima podía ser utilizado para tal fin. ¿Mm? Bien, y es así como se empezaron a fabricar los amuletos, algo capaz de contrarrestar la magia negra o maligna. Seguimos los dos siguientes párrafos para Rubén, por favor. Los amuletos mágicos se fabricaban a partir de una gran diversidad de cosas como carne humana, zarpas de tigre, dientes de cocodrilo, semillas de plantas venenosas, veneno de serpiente o cabello humano. Los huesos de los muertos eran mágicos, incluso el polvo de las pisadas se podía usar para hacer magia. Los antiguos creían mucho en los amuletos de amor. La sangre y otras secreciones corporales eran capaces de asegurar la influencia mágica del amor. Se suponía que las imágenes tenían eficacia mágica. Se fabricaban efigies y se creía que la persona real experimentaría los efectos de los malos o buenos tratos que se dieran a su imagen. Cuando las personas supersticiosas iban a comprar algo, masticaban un trozo de madera dura para ablandar el corazón del vendedor. La leche de una vaca negra era sumamente mágica, igual que los gatos negros. El bastón o la varita eran mágicos, junto con los tambores, las campanas y los nudos. Todos los objetos antiguos eran amuletos mágicos. Las prácticas de una civilización nueva o más avanzada eran vistas con malos ojos por supuesta naturaleza mágica maligna. Así se consideraron durante mucho tiempo la escritura, la imprenta y las imágenes. Miren ustedes, hasta ahí nomás, miren. Entonces se usaba cualquier cosa, ¿no? Que ellos pensaban que podría tener algún poder contra la magia negra, ¿no? Ya habíamos mencionado que el mejor amuleto para el mal de ojo era un falo, recuerdan que lo vimos en el documento anterior. Esa creencia de que una imagen o pequeña escultura, o sea, una efigie, ¿no?, de la víctima con algo de su pertenencia, como pelos, uñas o cualquier otra cosa, sirve para hacer daño, sigue existiendo hasta ahora. Y este párrafo, en ese párrafo último se habla de muchos objetos y cosas que se consideran mágicos, incluyendo gatos negros, leche de vaca negra, objetos antiguos y otros que se consideraban buenos amuletos, ¿no? Pero todo lo que resultaba nuevo y extraño o ajeno a ellos era mal visto, era rechazado, creyendo que eran mágicos o malignos. Y así sucedió con la escritura, con las máquinas de imprenta, con las imágenes dibujadas o pintadas, ¿no? Bien, hay una anécdota del teléfono de Bell, no sé si ustedes lo han oído, que probando el teléfono dice que un sacerdote escuchó la llamada, escuchó la voz del que hablaba por el otro lado de la línea y dijo, este es el demonio que está hablando. Así de supersticiosa era la gente y bueno, producto de la ignorancia, diría yo. A ver, seguimos con Alfonso. ¿Nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Se suponía que las imágenes tenían eficacia mágica, igual que los gatos negros. O sea, ya lo leímos, ¿verdad? No, eso ya lo leímos. El hombre primitivo creía, sí. El hombre primitivo creía que los hombres debían ser tratados con respeto. Los nombres. Especialmente los nombres de los dioses. El nombre era considerado como una entidad, una influencia bien diferenciada de la personalidad física e igual de valorada que el alma y la sombra.
El hombre se entregaba como prenda, el nombre se entregaba como prenda de un préstamo y su dueño no podía volver a utilizarlo hasta haber cancelado su deuda. O sea, como una firma, ¿no? La firma que ponemos en el contrato. Era prenda. Hoy en día se firma con el nombre en un pagaré. El nombre del individuo pronto adquirió un valor importante para los ritos mágicos. El salvaje tenía dos nombres. El principal se consideraba demasiado sagrado para ser utilizado en la vida ordinaria. Tuviera un segundo nombre o nombre de diario, un apodo. El salvaje no daba nunca su verdadero nombre a los extraños. Cualquier experiencia que se saliera de lo normal le hacía cambiar el de nombre. A veces era para intentar curar una enfermedad o detener la mala suerte. El salvaje podía conseguir un nuevo nombre comprándoselo al jefe de la tribu. Y los hombres de hoy en día siguen invirtiendo en títulos y diplomas, pero entre las tribus más primitivas, como los bosquimanos africanos, los nombres individuales no existen. Ven ustedes. Este párrafo también es bien interesante. Recuerdan que en un documento anterior hablaban que los esquimales creen que la persona está formada por tres cosas, ¿no? El cuerpo, el alma y el nombre, ¿no? O sea, el nombre es parte de la esencia de la persona, ¿no? Y así se creyó por mucho tiempo, y la persona no daba su verdadero nombre, daba su apodo, ¿no? Porque el nombre era sagrado, y el nombre se podía dar como prenda para un préstamo de dinero, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Y otra cosa curiosa, ¿no? Cuando el salvaje se veía en problemas graves y quería salir de ese problema, se quitaba el nombre para cambiarlo todo. Entonces, al cambiarse de nombre, se liberaba de la situación difícil. Eso pensaba. Y después tenía obviamente que conseguir otro nombre, para lo cual tenía que comprárselo al jefe de la tribu, ¿no? Y después ahora nos dicen que ahora se compran nombres, se compran títulos nobiliarios, yo sé. Mi madre contaba la historia de un antepasado que tenía un título nobiliario y fue a buscar a uno de sus hermanos para decirle si estaba interesado en él, porque si no, que le firmara un papel para que él pudiera usar ese título, ¿no? Y así también, bueno, fraudulentamente se compran grados, títulos, diplomas profesionales, ¿no? Eso se da hasta, dicen, en todas partes, ¿no? Bien, y por último, el último dato curioso, dicen que en África, nuevamente el ejemplo de África, ¿no? Que hay la costumbre de que las personas no tienen nombre individual. No sé cómo se refieren a ellas entonces. Bien, pasamos a la última sección del documento, la práctica de la magia, y le toca a Mario. ¿Estás ahí, Mario? Léenos el primer párrafo, por favor. ¿Se ve bien en tu teléfono o prefieres que... No, ahí estoy, ahí estoy. Adelante, léete. La magia, muchas gracias, Simón. La magia se practicaba mediante el uso de varitas, ritos medicinales y conjuntos. Conjuros. Y conjuros, perdón. Y era costumbre que el practicante trabajara desnudo. Era otro. Las mujeres superaban en número a los hombres entre los magos primitivos. En magia, entre corchetes, paréntesis también, medicina, o sea, se sobresalta, en magia, medicina, significa misterio, no tratamiento. El salvaje nunca se medicaba a sí mismo, no utilizaba ningún remedio a no ser por consejo de los especialistas de la magia. Los doctores vudú del siglo XX son un ejemplo típico de los magos de antaño. Gracias, Mario.
De Miren, nada, gracias a ustedes. en un principio la magia era practicada por mujeres más que por hombres, entonces dicen, ¿no? Y era costumbre que el practicante de magia trabajara desnudo, o sea, las mujeres también. Y usaban varitas, hacían ritos y se pronunciaban conjuros. ¿Qué cosas son conjuros? Son como oraciones para expulsar a los demonios. Y después nos hablan de los ritos medicinales. Los ritos medicinales eran los tratamientos a las enfermedades, porque medicina, la palabra medicina significa misterio, no significa tratamiento. Y nadie se automedicaba, todos dependían del brujo o curandero para poderse curar. Y después nos ponen como ejemplo de dichos magos a los doctores vudú. Seguimos, le tocaría a Renato. Adelante, Renato. La magia tenía una doble faceta, pública y privada. Se suponía que la practicada por el curandero, el chamán o el sacerdote era para el bien general de la tribu. Los brujos, los hechiceros y los magos ofrecían magia privada, magia personal y egoísta que se empleaba como método coercitivo para perjudicar a los enemigos particulares. El concepto del espiritualismo dual, espíritus buenos y malos, dio lugar a las creencias posteriores en la magia blanca y la magia negra. A medida que fue evolucionando la religión, se llamó magia a las operaciones del espíritu ajenas al culto propio, y las viejas creencias en fantasmas se designaron también con este nombre. Miren ustedes, la magia era pública y privada. O sea, la primera la hacían los chamanes para el bienestar de toda la tribu, ¿no? Pero la segunda era un servicio privado, un servicio particular, personal, pagado al brujo, ¿no? Al mago o a la hechicera para perjudicar a otro, ¿no? A los enemigos particulares de la persona. En el primer caso, en el caso de la magia pública, eh, el bienestar general se consideraba como la magia blanca, ¿no? Y la que se usaba para causar daño a otros se denominaba la magia negra. Eso es el concepto dual, ¿no? Y cuando las religiones desarrollaron sus propios cultos, todo aquello que se practicara ajeno a ese culto de esa religión se consideraba magia, lo mismo que los viejos cultos a los fantasmas, ¿no? Bien, seguimos con... Es mi turno. Después de Mario, creo que venía Glorita. Es mi turno, sí. Las combinaciones de palabras, los ritos de conjuros y salmodias eran sumamente mágicos. Algunos de los primeros conjuros se acabaron transformando en oraciones. La magia imitativa se practicó desde muy pronto. Las oraciones se representaban y las danzas mágicas no fueron otra cosa que oraciones dramatizadas. La oración sustituyó gradualmente a la magia como asociada a los sacrificios. Léete el siguiente. El gesto, al ser más antiguo que el habla, era más sagrado y más mágico, y se creía que la mímica tenía un fuerte poder mágico. Los hombres rojos escenificaban a menudo una danza del búfalo, en la que uno de ellos interpretaba el papel de búfalo, que al ser capturado aseguraban el éxito de la próxima caza. Las festividades sexuales del 1 de mayo eran simplemente magia imitativa, un sugestivo llamamiento a las pasiones sexuales del mundo vegetal. En un principio, las muñecas eran empleadas como talismanes mágicos por las esposas estériles. Ok, a ver, hasta ahí nomás. Entonces la magia se practicaba enunciando combinaciones de palabras, algunas combinaciones curiosas, a veces en verso, o practicaban los rituales y las salmodias, ¿no? También se hacían los conjuros, los cuales acabaron transformándose en oraciones o plegarias. Hasta las 8:30. Voy a cerrar acá. Gracias por buscarme a sus órdenes. ¿Puedo marcarme? Voy a cerrar
Octavio. Perdón, Octavio. Ya. A ver, luego apareció la magia imitativa, o sea, con representación dramática. La magia tenía, para que surgiera efecto, tenía que ser un poco histriónica, ¿no? Habían danzas, habían oraciones que se representaban en una escena, ¿no? Y bueno, se asociaban también con sacrificios. Después nos dice que esos gestos, ¿no? Que son más antiguos que el habla, eran pues sagrados, había una mímica, había una danza, ¿no? Y ponen de ejemplo la danza del búfalo de los pieles rojas, ¿no? Bien, a ver qué más nos cuentan acá. Adelante, le tocaría a, ahora sí creo a Renato, Oli no lee, Marlene. La magia fue la rama del árbol religioso evolutivo que terminó produciendo el fruto de la edad científica. La creencia en la astrología condujo al desarrollo de la astronomía. La creencia en una piedra filosofal condujo al conocimiento de los metales y la creencia en los números mágicos fundó la ciencia de las matemáticas. ¿Y el siguiente? Pero un mundo tan lleno de amuletos contribuyó mucho a destruir toda iniciativa y ambición personal. Los frutos de trabajar más o menos eran considerados mágicos. Si un hombre producía más grano a su campo que su vecino menos trabajador, podía ser arrestado ante el jefe y acusado de utilizar malas artes para sacar el exceso de grano del terreno del vecino y atraerlo hacia el suyo. En los tiempos de la barbarie era realmente peligroso saber demasiado. Cabía siempre la posibilidad de ser ejecutado como practicante de la magia negra. Ok, vamos a comentar esto. Acá nos dice Estrella Vespertina, ¿no? Que una de las ramas del árbol religioso fue la magia, cuyo fruto fue la ciencia. ¿No? Y como decíamos al principio, hubo una magia espiritista y una magia naturalista, ¿no? Esa magia naturalista fue la que dio origen a la ciencia, porque ella trataba de explicar los fenómenos reales, ¿no? Con hechos reales, con evidencia empírica. ¿No? Bien, y así la astrología se convirtió en astronomía, los que buscaban la piedra filosofal, ¿no? Crearon la química y la ciencia de los metales, ¿no? Y los números mágicos dieron origen después a las matemáticas. Pero el mundo se llenó de amuletos, todo era mágico y se contuvo la iniciativa y la ambición personal. ¿Mm? Nada se reconocía como fruto de un trabajo duro, esmerado, ¿no? Y la prosperidad se consideraba simplemente buena suerte y podía ser acusado de habérsela robado a otro, usando magia a su favor. Eso pasaba, por eso ponen de ejemplo a estos dos granjeros vecinos, ¿no? Que el otro lo denunciaba porque él había tenido más grano, ¿no? Y seguramente usando malas artes, usando magia negra. A ver, los dos siguientes se los damos a Anita. No, perdón, a Mayra. Ahí voy. La ciencia está eliminando gradualmente el factor suerte de la vida. Pero si fracasaran los métodos de educación modernos, habría una reversión casi inmediata a las creencias de la magia primitiva. Aquellas supersticiones siguen vivas en la mente de mucha de la gente llamada civilizada. El lenguaje contiene muchos fósiles que atestiguan que la raza ha estado sumida durante mucho tiempo en la superstición mágica. Expresiones como embelesado, malhadado, posesión, inspiración, hacer desaparecer por encanto, ingeniosidad, fascinante, atónito o pasmado. Y hay seres humanos inteligentes que siguen creyendo en la buena suerte, el mal de ojo y la astrología. La magia antigua fue
crisálida de la ciencia moderna, indispensable en su momento, pero ya inútil. Y así los fantasmas de la superstición ignorante agitaron la mente primitiva de los hombres hasta que pudieron nacer los conceptos de la ciencia. Hoy Urantia está en la zona en la zona crepuscular de esa evolución intelectual. La mitad del mundo se aferra con entusiasmo a la luz de la verdad y a los hechos del descubrimiento científico, mientras que la otra mitad languidece en brazos de la antigua superstición y de una magia solo apenas disfrazada, presentado por una brillante estrella vespertina de Nevadón. Gracias, Mayra. Miren, estos dos últimos párrafos son importantísimos. Como siempre, los reveladores terminan sus documentos con broche de oro, ¿no? Acá nos dicen que solo la ciencia puede ir eliminando las supersticiones y la creencia en la magia o la suerte, y ese hecho importantísimo debe ser bien enseñado en las escuelas, porque dice, si los métodos educativos fracasan en este aspecto, habría una reversión inmediata a las creencias de la magia primitiva, ¿no? Y por más civilizados que estemos, las supersticiones están en la vida, están todavía, digamos, en una vida latente, en nuestras mentes, siguen viviendo en nuestra mente y ahí están a punto de aflorar, ¿no? Y sin querer expresamos en nuestro lenguaje muchas palabras como desapareció como por arte de magia o por encanto, ¿no? Y sin querer estamos rememorando toda esa época de que todo era magia y amuletos, ¿no? Y todos sabemos cuánta gente gasta dinero en adivinos, en brujas, en astrólogos, por no decir en las loterías y en las casas de juego, ¿no? Es decir, la gente sigue creyendo en la magia, la astrología y la buena suerte, apenas disfrazada, dice el revelador, o sea, casi tan mala como ha sido siempre. Miren ustedes, cuando yo veo a alguien gastando su poco dinero que tiene en una lotería con la esperanza de ganar, no sabe que la probabilidad de que se gane el premio mayor o un premio importante en esa lotería es menos probable que caiga un avión sobre su casa. ¿Mm? Así de remota es la posibilidad de ganar la suerte de la lotería, ¿no? Y en este último párrafo, esta brillante estrella vespertina, no sé si estas estrellas vespertinas que redactan estos últimos documentos que hemos ido leyendo son la misma estrella o son distintos, ¿no? Pero están perfectamente coherentes, ¿no? Esta estrella vespertina nos precisa en qué punto de nuestra evolución intelectual nos encontramos. Y nos dice que estamos en la zona crepuscular, es decir, estamos a mitad de camino, ¿no? Entre el mundo que cree en la magia, ¿no? Y entre la otra mitad que se aferra con entusiasmo, dice, a la luz de la verdad y a los hechos de los descubrimientos científicos, ¿no? Bien, cada uno debe preguntarse a sí mismo en qué grupo está. Esa es la lección de este documento tan interesante, tan importante. Oli, por favor, te damos la palabra. Hola, mira, este documento siempre me ha gustado mucho porque encuentro que uno lo lee siempre pensando en la involución del ser humano, en vez de haber evolucionado, son los involucionados los que plantean esto, pero todo esto que leímos yo encuentro que todo se da, uno va, por ejemplo, a Tierra Santa que yo he ido y no te vas a dejar de traer una ramita de olivo del Monte de los Olivos, te traes un poquito de Tierra Santa, y te lo venden certificado, que es de ahí, con sellos y todo. Bueno, entonces también yo voy a México, por ejemplo, y me compro una patita de conejo de un llaverito, porque da suerte, ¿viste? Es como los católicos que se persignan cuando pasan frente a un templo, frente a un fallecido, en un entierro. Entonces yo creo que es parte de la involución, pero también es muy entretenido todo esto, porque yo creo plenamente en la alquimia y los alquimistas, o sea, existieron, no los podemos negar, ¿te fijas? Y siguen existiendo. Uno va a Praga y se encuentra con catacumbas impresionantes, donde todo eso es
es como de culto todavía, ¿te fijas? Y no es fascinante ir a conseguir, por ejemplo, información, desenterrar documentos. Entonces, yo no me siento tan lejana a eso, yo lo encuentro que es parte de nosotros. Y yo lo que aplico a este sistema como de creencias, que en realidad si no me hace mal y no daño a nadie, bienvenido sea, digo yo, ¿no? Es lo que quería decir. Y por último, cuando leemos este libro, que eso sí que es mágico, porque estamos frente a un libro que no lo escribió nadie, perdón, que tiene 2100 páginas, papel Biblia, que es tan difícil, y que hablamos nosotros porque creemos por la fe que tenemos en este libro, de que es dictado al más allá, del más acá, del sujeto durmiente, lo que sea. Entonces no estamos tan lejos de estar cercanos a las cosas mágicas. Ese es mi pensar. Gracias. Muchas gracias a ti, Oli, efectivamente. Bien, pero parece que el ánimo del revelador es que no nos dejemos engañar. No hay buena suerte ni mala suerte, ¿no? Las cosas son como queremos que sean, ¿no? Creo que ahí la fuerza de la mente es lo importante. Oye, pues, es que yo ya me saqué el primer premio de la lotería aquí en México. Ujú. Entonces, yo no, pues, yo digo que una persona se la va a ganar. Entonces, pues, tal vez yo pienso que, pues, tengo las mismas oportunidad de que se la gane. Y un día yo ya me la gané. Ujú, vaya, Sí. ha sido muy afortunado. Bueno, pues, ¿y sigues jugando a la lotería? Sí, pues sí. O sea, pues, se lo debo. Excelente, sí. Muy bien. Entonces, con esto terminamos este documento. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes, por sus valiosas opiniones, sus comentarios. También les damos gracias, les agradecemos a los que nos ven en el canal de YouTube. Y después de esta sesión les voy a enviar el enlace a la grabación y el documento ilustrado. ¿Ok? Bendiciones. Gracias, Pepe. Gracias, Dios Pepe. bendiga a todos. Adiós a todos. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Hasta luego. Besitos. Saludos Un a gusto. todos. Nos vemos.